La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a su programa Sinergia. Este es un programa de análisis de la sociedad, la política y la economía de esta casa editorial, La Jornada TV. Este programa lo vamos a dedicar al análisis de los derechos humanos. Vamos a ver cómo está el escenario de su defensa y protección, dado que en la agenda pública, en el país y en Zacatecas, hemos tenido algunos acontecimientos muy importantes sobre el tema. Tuvimos en el Estado de México lo que parece ser ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Tenemos la desaparición de los normalistas y al mismo tiempo un grupo de intelectuales y periodistas solicitan no se reelija al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ha tenido esta comisión una actuación deficitaria. Al mismo tiempo, los innumerables acontecimientos sobre la violación de los migrantes, sobre todo centroamericanos, que pasan por este país. Para ello, para analizar el tema, vamos y contamos ahora con la presencia vía Skype de Rosalinda Salinas Durán, que es experta en derechos humanos, específicamente en materia de seguridad y justicia. Ella fue segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del DF durante la gestión de Luis González y ahora mismo es consultora independiente y académica en el tema que vamos a tratar. Buenas tardes, Rosalinda. Gracias por estar con nosotros. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti y por tu conducto para todo tu auditorio. Quisiéramos empezar, Rosalinda, con algún panorama de la violación de los derechos humanos en México. ¿Cuáles son los diagnósticos de manera breve, rápida, que podamos tener al respecto para en un momento segundo podamos comentar algunos temas de manera muy específica? Por el tema de la agenda pública, nos gustaría profundizar el tema de la justicia militar, el tema de migrantes y el tema de desapariciones forzadas. ¿Qué diagnóstico tenemos ahora mismo en el país? Bueno, Marco, mira, hoy el país está viviendo un momento muy importante de conflicto en materia de derechos humanos. Y digo de conflicto porque la situación particular de lo que ha pasado en Ayotzinapa con los normalistas en Iguala nos permite hacer una reflexión de lo que se ha trabajado históricamente en materia de derechos humanos y lo que falta por hacer y cuáles son los resultados. Me parece que este caso es la posibilidad de tener este análisis a nivel nacional en un país en donde tenemos el mayor sistema de ombudsman en todo el mundo y qué ha sido ese trabajo y cómo se ha reflejado en las instituciones, cuáles han sido los logros y cuáles han sido los pendientes. Por otra parte, tenemos, como tú bien lo referías, situaciones de mucha preocupación que ya han sido calificadas como situaciones de extrema preocupación, en particular en los casos de migrantes, en una política pública que ha tenido el país, en donde parece que hay una doble cara, una moneda de dos caras, en donde por un lado hacia el norte hay una política mucho más abierta, mucho más liberal, mucho más comprensiva de las necesidades de la movilización humana en busca de mejores condiciones de vida, pero en la frontera sur esa política se vuelve mucho más restrictiva y menos permisiva, incluso parece que las normas o la organización, más bien dicho, ha permitido que haya violaciones a derechos humanos
de las personas que vienen de la región sur de América. Y es también un momento de un panorama complicado, y porque, ya lo referías tú, está muy cercana el procedimiento que se va a seguir en el Senado de la República para determinar si hay o no una ratificación de la persona que hoy encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a partir de ello se ha hecho una evaluación por parte de personas de reconocida trayectoria que han evaluado cómo se ha desarrollado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los últimos años, pero también que se ha hecho un análisis de años anteriores y cuáles han sido las características de actuación de esta Comisión Nacional para que sea un punto a partir del cual se pueda mejorar esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora mismo vemos, en el caso de los migrantes centroamericanos, la situación se ve especialmente complicada porque tenemos para el caso del 2013 82,000 migrantes en la cuenta del propio Instituto Nacional de Migración, pero con 76,000 deportados, especialmente a Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero lo que nos dicen las casas de migrantes que hay desde el sur de México hasta el caso de Coahuila y Nuevo León y en la frontera, son alrededor de 68 casas de migrantes, muchas de ellas en responsabilidad de organizaciones religiosas, donde está Solalinde y los frailes franciscanos, que tienen en el sur de México también una participación muy importante, religiosas escalabrinianas, que no solamente es la violación sistemática de los derechos humanos a los migrantes, sino a los defensores de los migrantes. Claro, hay un problema, como bien lo señalas, de manera estructural, pero también hay un problema añadido que agrava la situación de tránsito de los migrantes por el territorio nacional y que tiene que ver con las instituciones de procuración y administración de justicia. El día de hoy, en todos los estados de la República, prácticamente en todas las cárceles, tenemos registro de personas migrantes que se encuentran privadas de la libertad. Por supuesto que el mayor número de personas migrantes que se encuentran en un reclusorio está en Chiapas. Y esto tiene que ser un dato de la mayor importancia, porque ya sabemos cuáles han sido las críticas al sistema de justicia nacional y cuáles han sido las deficiencias y las inseguridades que en ocasiones representa para una persona presentarse ante un mecanismo de justicia que no tiene todos los blindajes necesarios para asegurar que cuando una persona se le priva de libertad es porque previamente se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia y que será juiciado por los de manera imparcial, eficiente y expedita. Entonces, el hecho de que hoy estén estos migrantes también en las cárceles del país, a mí me genera incertidumbre sobre los procesos que hayan podido llevar, sobre las comunicaciones eficientes y oportunas a los consulados para que el propio país pudiera brindarle la protección necesaria, y si contaron con la defensa adecuada o no. En muchos casos hemos sabido de situaciones en donde durante la propia detención se hace la fabricación del delito, y de esta manera, cuando las personas son presentadas ante la autoridad que juzgará sobre su responsabilidad o no en la participación de un ilícito, llevan las pruebas que han sido, como se ha dicho, sembradas, y de esta manera el caso va siendo armado desde las autoridades que son responsables de la detención o el aseguramiento de las personas. Ahí uno de los problemas que hemos ubicado es el enfoque general con que el Estado visualiza el tema migratorio, que es el de seguridad nacional y no de seguridad humana. De tal manera que mientras no cambie ese enfoque,
las estructuras normativas e institucionales pues van a seguir siendo violatorias a los derechos humanos, porque el enfoque de seguridad nacional criminaliza a priori la migración, ¿no? Entonces eso significa que todas las construcciones normativas e institucionales que se hagan bajo eso van a seguir violando los derechos humanos. Es un problema complejo porque, como te decía, las políticas públicas, y con esto te quiero decir las estructuras de cómo se echa a andar el andamiaje del Estado para la atención de un problema. En el caso de migrantes hay esta doble cara. Hacia el norte, una cara de impulso, de protección a que se vigilen, respeten y garanticen los derechos de los migrantes que van hacia Estados Unidos, pero hacia el sur, una cara totalmente contraria, en donde en atención a la seguridad, a una seguridad vulnerada a priori de que haya un hecho realmente delictivo o un hecho que realmente ponga en peligro la seguridad nacional, se han tomado medidas para obstaculizar ese paso. Entonces, en esta lógica en donde se criminaliza a priori, todos somos responsables antes de que se demuestre cualquier o lo contrario. Y es muy importante decir que en aras de la protección de la seguridad, ya hemos tenido varios casos en los que las medidas se vuelven restrictivas de derechos. En pro de la seguridad, entonces se empieza a invadir la esfera de protección de derechos humanos de las personas, porque es necesario que se salvaguarde una seguridad que además imaginariamente ha sido vulnerada por determinados hechos que no nos constan. Y esta es una tradición incluso que deriva de la propia Constitución, que en el artículo 29 también establece la posibilidad de que en caso de que sea necesario, por razones de seguridad, la suspensión de garantías. Pasamos al tema de la justicia militar, que es este caso que tuvimos en el Estado de México, desata todo un debate que se viene dando ya de tiempo sobre el enfoque policíaco y militarizado de la seguridad pública, y específicamente dónde se mete al ejército a las tareas policíacas. Pero eso nos mete al tema de la justicia militar, porque ha habido muchas quejas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y el asunto de normar y hacer posible que los militares sean juzgados no en la justicia o en la jurisdicción militar, sino en la civil. Bueno, para este caso, Marco, me parece muy importante podernos referir a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero contra México, en donde lo que refiere la Corte es la necesidad de que cuando haya intervención de militares con población civil y haya la presunción de la comisión de un delito de naturaleza civil, los militares, para asegurar que la justicia es adecuada, tienen que ser juzgados por tribunales del orden civil. Los tribunales paramilitares están diseñados y pensados para que se resuelvan casos de la jurisdicción militar, como el caso por el que se emitió la recomendación 42-2014 de la Comisión Nacional precisamente al gobernador del estado de Zacatecas, y casos en donde ya encontrarnos con los militares en las calles se ha vuelto mucho más común, pero donde eso nos reporta una sensación de inseguridad, más que de seguridad y custodia y tranquilidad.